Hoy 30 de julio es mi cumpleaños. A veces el internet por los campos del interior no es muy bueno, pero esta es la historia del día 6 de 30 viajando por todo Paraguay. Bien, este es el día 6 de 30 llegando a... No, qué pedo. Bueno, día 6 de 30 viajando por todo el interior de Paraguay. Me encuentro en Piribebuy. Piribebuy, ahorita estoy en un lugar hermosísimo. Aquí les dejo el nombre. Pero bueno, ¿cómo llegué aquí? A ver, está un poquito larga la historia. Fue un día increíble de todo lo que pasó acá en Piribebuy. La gente también bien chingona, muy amable. ¿Qué pasa? A ver, ¿por qué? Como les dije en el video pasado, no estoy subiendo los videos diarios porque por más que me encante estar acá en el campo, esto es literalmente el campo, hay cascadas, ríos, arroyos en Piribebuy, eso lo caracteriza de acá, pero también les voy a decir, y les digo a no forma de queja, sino que si también quieres hacer un tipo de viajes en el interior, sepas que el internet es un poco difícil de tener. Bueno, yo no me pagan por decir esto, pero estoy con la línea de Tigo. La neta está ok, pero no vas a tener internet si te vas al campo. Y hay mucho. Paraguay es como, lo veo yo como Canadá. ¿Qué sentido? Que si no tienes auto, que si las distancias no son cortas, hay que caminar mucho para llegar a un lugar. Aquí, por ejemplo, si te olvidas de todo, es un fin de semana. Lo que pasa es de que hay mucha gente en Asunción, que estamos como a 1 hora y media de acá, de Piribebuy. Pero la gente de Asunción, por ejemplo, pues está trabajando de lunes a viernes, no tiene su casa en San Bernardino o no tiene su casa de campo. Entonces, ¿qué hacen? Pues se vienen con su familia a la naturaleza, se olvidan de todo el trabajo. Y este tipo de actividades es para ese tipo de personas que se quieren olvidar de todo el estrés de la ciudad. Pero, por ejemplo, para un creador de contenido, para alguien que necesita el internet, para un nómada digital que necesita estar conectado al Wi-Fi, les voy a decir, pregunten primero a las cabañas si hay Wi-Fi o no, porque es 1 de cada 3 quizás tendrá Wi-Fi. Eso es lo que puedo notar acá. Les digo, ¿es problema solo de Paraguay? No, en muchos países. México, por ejemplo, contamos con ese problema también de que hay en el rancho donde vive mi mamá, Paso de Núñez, en Michoacán, no hay Wi-Fi, no hay internet, o sea, la señal llega muy, muy bajita. Entonces, bueno, me salí mucho del contexto, pero eso es para que entiendan más o menos. Pero ahora sí, ¿cómo salgo de allá de donde estaba en la Casa Quinta Maicón? Si no han visto, vean el video pasado, porque ahí les dejo donde me quedé anoche. Bueno, esa noche. Y bueno, me voy de Maicón y voy para Piribebuy. ¿Cómo le hice? Bueno, una chica llamada Rocío, ella fue la que me contactó y me dijo, oye, pues mira, yo te quiero enseñar lo que es acá porque conozco la ciudad y todo. Y dije, re chido. Acepté la invitación. Y les digo, ¿por qué no contesto todos los mensajes? Discúlpeme si me has mandado alguna vez un mensaje y no lo contesto. Una de las razones es porque no tengo señal. Segunda es porque, pues la verdad, con toda humildad del mundo les digo, llegan muchos mensajes que no los puedo leer todos. Por eso les digo, si tienen algo urgente, mándenme un correo electrónico. Pues no sé, para algo importante. No digo que los mensajes no sean importantes, no, pero hay veces que solo me mandan un emoji así como hola, y esas cosas, pues ahí que contesto, ¿no? Pero bueno, esta chica sí me mandó un correo y ahí fue donde lo vi y me dijo, oye, pues mira, te invitamos a hacer el recorrido y todo. Súper. Bueno, continúo. Espero que no me censuren la música en YouTube porque están tocando por allá algunas canciones de Grupo Frontera, pero es que allá me estaban comiendo los moscos, entonces tuve que cambiarme. Les digo, entonces, esta Rocío me llevó en su camioneta, puse todo mi equipaje, nos fuimos a Piribebuy y ella me dijo, bueno, ya arreglé un buen de cosas porque la gente quiere que conozcas lo bonito de Piribebuy. Y le dije, a huevo, claro que sí. Ahí llego a Piribebuy y lo primero es, tenemos que ir sí o sí a
a la iglesia. Les cuento, para la mañana, en la mañana que me desperté, les digo, hay mucha información que a veces la gente me dice, vea esto, y me equivoco de ciudades y todo, o sea, el nombre, porque es en guaraní, eso sí, ténganlo en cuenta que hay muchos nombres como Pirayú, como Upacaraí, son nombres en guaraní que a veces me cuesta un poquito recordar. Ya estoy aprendiendo guaraní, eso sí. Por ejemplo, sé que es agua, como Mbaeshapa es como Kion, hola, y cosas así ya me están enseñando. Pero bueno, yo no sabía en la mañana cuando me despierto, yo no sabía lo que iba a pasar en todo el día. Yo no siquiera sabía, no recordaba. Sí fui el año pasado a ver el campamento Cerro León y me dijeron que el Mariscal López se fue moviendo de Asunción a Luque. Lo que yo no recordaba es que Piribebuy fue la tercera capital del Paraguay. Porque recordemos que en la Triple Alianza estuvieron pues persiguiendo al ejército del Mariscal López. Ay, güey. Bájenle. Al Mariscal López. Ah, chinga. Chinga, me distrae esa chingadera. Bueno, continúo. Ya le bajaron un poquito a la música. Les decía, yo no recordaba que Piribebuy fue la tercera capital de Paraguay, pero bueno, ahí me contaron que en la iglesia fue donde se atrincheró el ejército del Mariscal López. Ahí es un montón. Yo no sabía de eso. ¿Y quién me comentó todo? Bueno, el historiador se llama Miguel Ángel, Don Miguel, ahí está Don Miguel. Él es el historiador de Piribebuy, es la persona más preparada para que te cuente una historia bonita y con detalle, pues. Hay tours que se vienen acá a Piribebuy y luego me enseñaron el museo de lo que fue la guerra del Chaco, que esa fue otra guerra, que Paraguay, recordemos, ha tenido dos guerras, la de la Triple Alianza y la del Chaco. La de la Triple Alianza, pues casi se extingue el país de Paraguay, pero no, se hizo pues lo que se hizo. Ya otro video les hablaré de la historia de la Triple Alianza, pero la del Chaco sí ganaron contra los bolivianos, eso pasó. Ahí tienen ¿cómo se llama? Pues todo lo que está ahí pues en el museo. Me distrae un chingo esa música, güey. Ahí está. Mejor. Sí, soy un desastre aquí, pero bueno, pues es que así es la vida en el campo, ¿no? No hay mucho lugar donde pueda grabar y todo, porque se escuchan muchas personas hablando, el arroyo y todo, entonces pues bueno. Y eso, les digo, esa es la vida del campo. Bueno, después de ese recorrido en el centro de Piribebuy, Rocío me llevó por todos lados. Fue una buena guía en ese sentido de que me enseñó de dónde están las nacientes del agua. Aquí en Piribebuy hay muchos arroyos, ríos y aquí nace el agua limpia, cristalina. En este video pueden ver cómo pues allí está y la gente se llena sus garrafones de agua, pues sus contenedores de agua, y tú puedes ir, está limpia, la puedes tomar, sí, está súper limpia. Aquí tienen equipos de la liga interna de Piribebuy. Me llevaron a un lugar que se llama el Hospital de Sangre, que ya no queda nada, simplemente es un parque conmemorativo, pero se cuenta que aquí en Piribebuy pues hubo muchas, para que no me censuren, bueno, hubo muchas guerras y mandaron quemar un hospital porque habían matado a ya lo dije, pero bueno, habían matado a un general del ejército brasileiro. Entonces, pues, ¿cómo se llama? Un conde mandó quemar todo el hospital con todo, las personas que habían dentro. Chingues, me van a censurar, pero bueno. Digo, es porque YouTube a veces te censura, no puedes decir esto, y lo digo y se me olvidan, pero bueno. Es muy triste también lo que pasa ahí. También me contaron que hay muchos, pues la gente que cree en mitos, en leyendas de que la gente que se iba a las guerras tenía pozos de oro, contenedores de oro, y como se iban, pues decía, lo entierro
y cuando vuelva de la guerra, pues no sé si lo voy a encontrar o no. Y muchos que no volvieron, pues hay mucha gente que sigue encontrando hasta la actualidad siguen encontrando todas esas minas de oro pequeñitos, o sea, pero valen un buen. Se dice que donde hay, ¿cómo se llama? Cerca del río, donde ves que un bosque se empieza a quemar, que ahí es donde puede haber oro. Yo no sé. Yo en lo personal no creo mucho en los fantasmas, pero todos somos libres de creer lo que queramos, ¿ah? ¿Qué más? Fui a un lugar donde grabé, no recuerdo los nombres, no sé, hay una hormigota. También fui a Fortín. Aquí también no sabía esta mañana que pues Fortín. ¿Fortín qué es? Aquí en Paraguay hay un licor y es de caña de azúcar. Entonces Fortín es una de las empresas a nivel nacional y creo que ya internacional ya están exportando lo que es, pues sí, su alcohol. Es más económico que otras marcas, sí es más económico, pero no por eso quiere decir que sea malo. A veces pues nosotros asociamos, es que esto es nacional, vale menos porque no, también está bueno, yo también lo he probado, está bueno el Fortín. Hay otra marca que también se llama Tres Leones, no está nada mal. O sea, Fortín no me paga por decir esto, ni Tres Leones, entonces yo les digo para que ustedes sepan. Llegaron acá, pero bueno, continúo. Me gustó muchísimo la ciudad de Piribebuy. Nada más les digo que es difícil moverme mucho con esto del internet y todo eso, entonces subir los videos me cuesta mucho a veces en donde hay bosque y no hay wifi, entonces ahí ando, luego sin vehículo y ando pidiendo dedo y eso. Bueno, así tendrán una mejor vista. Esta es la cabaña donde me están preparando ahorita para quedarme esta noche. Les decía, otra de las actividades que hicimos fue el ir a los quesos suizos. Es un Diego con su familia, Mercedes, su hija Sophie. Ellos son los dueños de esa y tienen socios suizos de esa, pues es una fábrica de quesos y está buenísimo. Hacen tours todos los domingos. No hay espacio ya, entonces están empezando a ampliarlo porque te dicen todo cómo hacen sus quesos buenísimos. Yo los probé, un fondue de queso. ¿Y por qué digo que buenísimos y todo? Sí, es como que se capacitaron, me contaron que llevan 15 años en el negocio, 6 años de esos 15 años estuvieron capacitándose para saber todo lo que requiere tener un queso. Miren el perrito aquí. ¿Qué tal? Y bueno, me distraigo a veces, pero bueno, esto es lo bonito de acá, del campo. Entonces, eso de los quesos buenísimos. Miren, hay un lugar que dicen que les cuento cómo estuvo y ustedes quizás dirán que esté mal y probablemente estoy mal, pero no todo es bonito en los viajes, no todo es miel y rosas y todo bonito, se romantiza, ¿cómo se dice? Se hace muy romántico que todos los viajes deben de ser bonitos y todo, pero hay experiencias que tampoco no son tan buenas. Alguien de ustedes me comentó, oye, Eddie, si estás acá, tienes que ir a, tienes que ir a lo que es un lugar, aquí se los dejo en la descripción, aquí pues se los escribo. Tienes que ir a ese lugar porque es demasiado bonito y todo. Les dije, va, voy a ir, me voy para allá, el camino no es tan fácil y todo. Llegamos a este parque. Entonces, en el parque, ¿qué pasa? En la entrada, pues no hay un letrero que digan cuánto cobran ni nada y no había nadie, pues en la entrada no había nadie, el gerente no estaba, ni nadie, ni nada. Entonces pasamos y solamente el parque tiene una entrada y una salida, no puede salir por otro lugar. Entonces entramos y llevamos como 2 minutos manejando. Yo no estaba manejando, pero ahí íbamos en
carro con Rocío, ella fue la que iba manejando, pero bueno, ahí íbamos manejando y de repente una moto viene a todo lo que da atrás de nosotros persiguiéndonos y nos dice, yo no entendía mucho porque ellos hablaron en guaraní, pero pues Rocío trató de hablar en castellano para que yo también entendiera y decía, pues no pagaron la entrada. Y nosotros, bueno, pues es que no había nadie, pero total, nada más vamos a grabar 10 minutos y nos vamos, solo queremos tener vistas del dron y todo. ¿Por qué? Porque pues de eso se trata este viaje, de demostrar lo bonito que es Piribebuy. Y la verdad ese lugar es hermoso, no me lo tomen a mal. Pero sí, como que el encargado, no sé quién sea, estaba un poco enojado porque creyó que no íbamos a pagar y todo. Y nos dice, son 35,000 de cada uno. Y pues bueno, pues si ese es el precio, pues sí, pero oye, nada más vamos a grabar 10 minutos y todavía le dice, Rocío le dice al encargado, pero ya hablé con la dueña, de que pues nos invitó, que nos dijo que éramos bienvenidos a grabar, o sea, a hacer un videito para promocionar Piribebuy, porque ese es un parque que puedes estar 24 horas y él dijo, bueno, la entrada son 35,000 guaraníes, eso es un minuto o 24 horas, pero un poco agresivo el chavo. Entonces ahí pues le dijimos, oye, pero hablamos y todo, no nos das, pues simplemente por grabar, nos das a 35,000 guaraníes por los dos, solo vamos a grabar y nos vamos. No, que no se pudo, bueno, le pagamos los 35,000 por cada uno, al final fueron 70, está bien, si eso es lo que vale, lo vale, porque sí lo vale, es hermoso, les digo, pero como que a mí me quedó un poquito de, bueno, en primera yo ni sabía del lugar, o sea, no es como que yo hubiera dicho, bueno, me encantaría ir a eso. No, es por las recomendaciones que me dijeron. Segundo, pues ya había hablado la señora, la dueña, con Rocío, de que pues podíamos grabar ahí. Y es total, es para promocionar, no es para que... Sí, pero bueno. Tercero, no nos íbamos a quedar las 24 horas acampando, porque puedes acampar, puedes estar ahí haciendo un quinche, pero ese día no había nadie. Y pues bueno, les digo, estaré bien, estaré mal, pero yo sentí que no valió la pena pagar 35,000 por eso, cuando aquí en Piribebuy hay lugares también hermosos. Y otra vez les digo, no es que le esté quitando el crédito de que no sea bonito, lo es, sí lo es. Simplemente en esa forma no valió para mí la pena, ya que también estamos haciendo el reto de 100,000 guaraníes al día, entonces ahí se gastó 35, pero bueno. Les quiero comentar simplemente desde mi punto de vista, ¿verdad? Aclaremos, no es que yo esté bien, no es que ellos estén mal, es simplemente como yo lo sentí y como lo veo. Eso, ya después pues todo bien, llegué a este lugar, cero dramas con eso, porque ahí fue lo que pasó. Entonces, cero dramas, llegué acá, hermosísimo, hermoso, nada más de que no en el camino y todo el internet, no. Aquí sí tiene wifi, pero pues es cansado, entonces no puedo andar subiendo todos los días, por eso me retrasé un poco. Espero les haya gustado esta historia. Mi nombre es Eddie y esto es El Arte del Nómada. Síganme los que no me siguen y muchísimas gracias por su apoyo. No soy monedita de oro para decir todo lo bonito y lo hermoso también. Tengo derecho, como todos lo tenemos, pues no sé, a decirles si alguna situación que no, vaya, que no me pareció al 100% justo, eso. Pero les digo, todos tenemos el derecho y les digo, no puede que no esté bien, pero simplemente les quería comentar lo que pasó. Nos vemos en el próximo episodio y chao.